Un fuerte estruendo resonó en la distancia. El sonido de sirenas de patrullas y el bullicio de la gente alteró la calma de la tarde. Algo está pasando en el centro, gritó Kiko emocionado mientras señalaba el televisor de su casa. En la pantalla, una reportera con voz agitada relataba lo sucedido. Hace unos momentos, un grupo de ladrones asaltó el Banco Nacional. Aún se desconoce su identidad, pero las autoridades informan que uno de ellos fue herido de muerte. Los delincuentes lograron huir y ahora son buscados por la policía. Los niños quedaron impactados, pero pronto se olvidaron del tema y volvieron a jugar. Para ellos, todo parecía lejano, pero en un callejón oscuro de la ciudad, dos figuras conversaban en la penumbra. Tripa seca, no te vayas a morir, dijo uno de ellos, sosteniendo a su compañero herido. No, no creo que lo logre, Cuajinais, susurró el otro, respirando con dificultad. Y su camisa estaba manchada de sangre. No digas tonterías, estamos cerca del almacén, respondió el Cuajinais. Ahí podemos curarte. El Tripa seca negó con la cabeza y esbozó una triste sonrisa. Cuajinais, lo último que quisiera ahora mismo es ver a mis hijos por última vez. Aún recuerdo cómo uno de ellos decidió seguir mis pasos. Se hace llamar Peterete. Mientras que el otro, él escogió una vida tranquila, él es mi hijo Ramón. El Cuajinais quedó paralizado. Jamás imaginó escuchar algo así de su compañero de toda la vida. ¿Tu hijo? ¿Ramón? El Tripa seca cerró los ojos, agotado. Sí, ese es mi muchacho. El Cuajinais asintió con determinación. Verás a tus hijos, te lo prometo. Pero ahora resiste, que tenemos que ponerte a salvo. El Tripa seca sonrió levemente antes de que la oscuridad lo envolviera. Después de eso, pasaron los días, y la vida en la vecindad seguía como de costumbre. Los niños jugaban en el patio, doña Florinda colgaba la ropa, y don Ramón, sentado en las escaleras, leía el periódico con tranquilidad. Sin embargo, aquel día no sería como los demás. De repente, la entrada de la vecindad se llenó de murmullos y miradas alarmadas. Un hombre de porte imponente había aparecido, vestido con un traje oscuro. Y todos lo reconocieron de inmediato. Era el Cuajinais, un gángster famoso y temido en todo el país. Miren, es el Cuajinais, susurró Kiko con nerviosismo. Doña Florinda palideció, mientras don Ramón bajaba lentamente el periódico, sintiendo un escalofrío recorrerle la espalda. Y el Cuajinais, con una expresión seria pero sin mostrar hostilidad, levantó una mano para tranquilizarlos. No vengo a causar problemas. Solo busco a un hombre llamado Ramón. Don Ramón sintió un nudo en la garganta. Después, se puso de pie, visiblemente incómodo. ¿Qué quiere conmigo? El Cuajinais se acercó con calma y le sostuvo la mirada. Tu padre quiere verte. El tiempo pareció detenerse. Don Ramón sintió un peso enorme en el pecho. Hacía años que no sabía nada de su padre. La última vez que escuchó de él, su vida ya iba por un camino muy distinto al suyo. No. No creo que sea buena idea, dijo al principio, con la voz entrecortada. El Cuajinais suspiró y se cruzó de brazos. Está en sus últimos momentos. Es su último deseo. Esas palabras resonaron en la cabeza de don Ramón. Y se quedó callado, con la mirada perdida en el suelo. Después de unos segundos, asintió lentamente. Está bien, iré con usted. Pero antes de que pudiera dar un paso, la Chilindrina, que había escuchado toda la conversación, lo tomó del brazo con preocupación. Papi. Tengo un abuelo. ¿Por qué nunca me hablaste de él? Don Ramón vaciló. Nunca había querido hablar de su familia por razones obvias, pero viendo la expresión de su hija, supo que no podía negarle la verdad. Sí, hija, y si quieres, puedes venir conmigo. La Chilindrina asintió con entusiasmo. Y antes de irse, el Cuajinais observó a doña Florinda y luego a Kiko. Sonrió levemente, sin decir nada. Pero su mirada se posó en el niño por unos segundos más, como si viera algo en él que los demás no notaban. Y sin más palabras, salieron de la vecindad y tomaron un auto negro que los llevó hasta un viejo almacén en las afueras de la ciudad. Pero cuando llegaron, Cuajinais les advirtió con voz firme. Este lugar es secreto. No pueden decirle a nadie que estuvieron aquí. Don Ramón y la Chilindrina asintieron. Y al cruzar la entrada, avanzaron por un pasillo oscuro hasta llegar a una habitación.
El ambiente era pesado, el aire denso y cargado de humo. En el centro de la habitación, sobre un viejo colchón, estaba un hombre de rostro demacrado y piel pálida. Su respiración era entrecortada, y cada vez que exhalaba, parecía que el poco aire que le quedaba en los pulmones se escapaba de su vida. Era el Tripa Seca. Y a su lado, con la mirada seria y los brazos cruzados, estaba otro hombre, vestido con un traje a rayas y un sombrero inclinado. Su rostro era casi idéntico al de don Ramón, aunque con una expresión más dura. «Peterete», murmuró don Ramón, sorprendido al reconocer a su hermano. El Peterete lo miró sin expresión alguna y luego desvió la vista hacia el Tripa Seca, quien con gran esfuerzo, levantó la cabeza y observó a su hijo con una débil sonrisa. «Ramón, has crecido». Don Ramón tragó saliva, sintiendo una mezcla de sentimientos encontrados. Y la Chilindrina, al ver la escena, se aferró a la mano de su padre. «¿Eres mi abuelo?», preguntó en voz baja. El Tripa Seca la miró con ternura y asintió con dificultad. «Sí, pequeña, y lamento no habernos conocido en otras circunstancias». El ambiente en la habitación se volvió más tenso mientras los 4 miembros de la familia se miraban entre sí. Y el Tripa Seca observaba a su nieta con cierto asombro, nunca imaginó que viviría lo suficiente para conocerla. «Así que, tengo una nieta», murmuró con una sonrisa débil. La Chilindrina lo miró con curiosidad, sin saber muy bien qué decir. Pero por otro lado, don Ramón no parecía muy a gusto. Nunca quiso volver a ver a su padre, no por falta de cariño, sino porque sabía bien en qué estaba metido. Desde joven decidió alejarse de esa vida y llevar un camino diferente, aunque estuviera lleno de dificultades. Sin embargo, a pesar de todo, su padre nunca había sido cruel con él, y en el fondo, le dolía verlo en ese estado. El Peterete, por su parte, mantenía los brazos cruzados, con una expresión seria. Aunque también estaba triste, parecía guardar cierto resentimiento hacia su hermano. «Mira nada más, Ramón», dijo con tono agrio. «Siempre alejándote de nosotros, fingiendo que eres mejor. Nunca quisiste formar parte de la familia como se debía». Don Ramón suspiró con cansancio, ya había escuchado esas palabras antes. «No es que sea mejor, Peterete», respondió con seriedad. «Solo no quise seguir con esto. No quise la misma vida que ustedes». El ambiente se tornó aún más tenso. La Chilindrina miraba a su padre con confusión, sin entender completamente lo que estaba pasando. «Basta», interrumpió el Tripa Seca con la poca fuerza que le quedaba. Y su voz, aunque debilitada, aún tenía autoridad. «No los traje aquí para que peleen. Los traje porque es momento de repartir lo que es suyo». Don Ramón y el Peterete se quedaron en silencio. Pensaban que este encuentro sería solo para despedirse de su padre, pero resultaba que había algo más. «¿Herencia?», preguntó don Ramón con incredulidad. El Tripa Seca asintió. «No me queda mucho tiempo, y aunque no viví como un santo, logré construir algo grande. Pero no quiero que todo se desperdicie cuando ya no esté». Don Ramón fue el primero en reaccionar. Miró a la Chilindrina con preocupación y luego volvió la vista a su padre. «Chilindrina, sal de la habitación». «Pero papi», protestó la Chilindrina. «Hazme caso, hija», dijo con firmeza. El Tripa Seca comprendió lo que don Ramón intentaba hacer, así que le hizo una seña al Cuajinais. «Llévala a otro lado, esto no es una conversación para niños». El Cuajinais asintió, tomó a la Chilindrina del hombro y la llevó fuera de la habitación, cerrando la puerta detrás de él. Y en cuanto quedaron solos, don Ramón cruzó los brazos y suspiró. «Si esto tiene algo que ver con negocios sucios, no quiero nada». El Peterete soltó una carcajada amarga. «Lo sabía. Sigues siendo el mismo cobarde de siempre. Nunca quisiste seguir la tradición de los Valdés». Don Ramón apretó los puños. «No es cobardía, Peterete. Es sentido común». El Tripa Seca los miró a ambos con cansancio y levantó una mano para detener la discusión. «Escuchen bien, muchachos. Ramón, sé que no quieres involucrarte en la vida criminal, y lo respeto. Pero no quiero que todo lo que construí termine mal administrado. El Peterete es bueno para los negocios, pero necesita a alguien que sepa manejar el dinero y mantener el orden». El Peterete lo miró enojado, pero no dijo nada. «Ramón, sé que tienes problemas con el dinero», continuó el Tripa Seca. «Esto puede ayudarte.
No quiero que te ensucies las manos, solo quiero que administres la parte legal. Que te asegures de que todo esté en su lugar. Don Ramón dudó por un momento. Miró al Peterete, que lo observaba con desconfianza, y luego a su padre, quien respiraba con dificultad. Sabía que no quería formar parte de ese mundo, pero también sabía que su situación económica era complicada. No podía permitirse rechazar la oportunidad sin pensarlo bien. Pero finalmente, asintió lentamente. Está bien, pero que quede claro. Yo no me meto en sus negocios turbios. El Tripa Seca sonrió débilmente. Eso es todo lo que necesito escuchar. El Peterete chasqueó la lengua, pero no dijo nada. Aunque no lo admitiera, en el fondo sabía que su padre tenía razón. Y la decisión estaba tomada. Después de eso, los días pasaron, y desde aquella noche en que don Ramón aceptó el trato de su padre, las cosas habían cambiado drásticamente. Después de la muerte del Tripa Seca, la economía de don Ramón y la Chilindrina mejoró considerablemente, ya no tenía que preocuparse tanto por las deudas ni por los problemas de dinero que siempre lo atormentaron. Sin embargo, lo que ganaba tenía un precio. Cada noche, don Ramón tenía que ir al almacén para encargarse de la administración del negocio, tal y como su padre le había pedido. Pero durante esos días, comenzó a ver lo que realmente pasaba en ese mundo en el que nunca quiso estar. El Peterete no solo se encargaba de los negocios, sino también de los problemas más oscuros. Y don Ramón lo vio con sus propios ojos. Gente que debía dinero y no podía pagar, personas que traicionaban al grupo, hombres que suplicaban por sus vidas. Asesinatos. Torturas. Extorsiones. Y no importaba cuántas veces apartara la mirada, los gritos y los llantos seguían resonando en su cabeza cuando volvía a casa. Pero todo cambió una noche. Don Ramón estaba en el almacén, revisando algunas cuentas, cuando de repente, escuchó gritos en una habitación cercana. Se levantó con cautela y se acercó al lugar. El Peterete estaba rodeado por sus hombres, pero algo no estaba bien. Un hombre, cubierto de sangre y con la ropa rasgada, había logrado escapar de las manos de los matones y ahora sujetaba un arma. Y con un movimiento rápido, tomó al Peterete del cuello y le apuntó a la cabeza. «Nadie se mueva o lo mato», gritó el hombre con desesperación. Los demás se quedaron quietos. Algunos miraban al Peterete, esperando alguna señal de qué hacer, pero él no podía hablar. Y don Ramón vio todo desde la puerta. Sintió su corazón acelerarse, y las manos le temblaban. Nunca había estado en una situación como esa. Pero entonces, sin pensar, vio un arma en una mesa cercana. Y la tomó. Le sudaban las manos, sentía un nudo en la garganta, pero su cuerpo se movió por instinto. Solo apuntó. Y disparó. El sonido del disparo retumbó en toda la habitación. El hombre cayó al suelo con un agujero en la cabeza, soltando el arma y liberando al Peterete. Y la sangre se esparció rápidamente, formando un charco oscuro en el piso de madera. Y el silencio que quedó fue abrumador. Todos voltearon a ver a don Ramón. Algunos con sorpresa, otros con respeto. El Peterete respiró con dificultad, miró a su hermano, y después de unos segundos sonrió. «Vaya, hermanito. No pensé que tendrías el valor», dijo, sacudiéndose el polvo de la ropa. Don Ramón no dijo nada. Seguía viendo el cuerpo en el suelo. La sangre que se extendía. La pistola aún estaba en su mano, temblorosa. Pero aún así, el Peterete se acercó y le dio una palmada en el hombro. «Me salvaste la vida, Ramón. Te lo debo». Pero don Ramón no se sentía un héroe. Sentía que algo dentro de él se había roto. Sintió náuseas. Sintió miedo. Había matado a un hombre. Y después de aquel incidente, don Ramón nunca volvió a ser el mismo. Al principio, la culpa lo atormentaba. Cada vez que cerraba los ojos, veía a aquel cuerpo en el suelo, la sangre esparcida, el sonido del disparo resonando en su cabeza. Pero con el tiempo, la culpa se fue desvaneciendo. Y poco a poco, don Ramón aceptó su nuevo destino. Si había cruzado esa línea una vez, no importaba hacerlo de nuevo. Y al principio, solo se encargaba de administrar, pero pronto, el Peterete empezó a llevarlo a trabajos más serios. Al principio, era solo intimidar a algunos deudores, luego pasó a robos, extorsiones, y eventualmente, asesinatos. Era inevitable. Y al principio, temblaba cada vez que apretaba el gatillo. Pero luego, fue más fácil.
Y así pasaron los días, entre crímenes y más crímenes. Y la transformación de don Ramón fue notoria. Ya no era el mismo hombre que vivía en la vecindad, huyendo de doña Florinda y soportando los regaños del señor Barriga. Ahora, en el bajo mundo, era conocido por otro nombre. El nuevo Tripa Seca. Muchos decían que había superado a su padre, que su forma de actuar era más fría, más calculadora. Otros pensaban que estaba a su nivel, que la leyenda del Tripa Seca nunca había muerto, sino que simplemente había cambiado de cuerpo. Sin embargo, don Ramón aún conservaba una pequeña parte de su humanidad. Todo lo hacía por un motivo. La Chilindrina y el Chavo. Nadie en la vecindad sabía en lo que se había convertido. Para ellos, don Ramón seguía siendo el mismo de siempre. El hombre flaco y bigotón que pasaba el tiempo descansando en las escaleras. Pero cuando la noche caía, se convertía en alguien más. Y aunque en el fondo sabía que había cruzado un camino sin retorno, se repetía a sí mismo que todo era por el bien de los niños. Que lo hacía para que nunca les faltara nada. Que lo hacía para que nunca pasaran hambre. Y que lo hacía porque quería que ellos fueran diferentes a él. ¡Toma! No te doy otra nomás porque presta para que te...